¿Alguna vez has pensado en esto mientras cargas gasolina en tu coche? Si los autos funcionan con gasolina, ¿por qué los aviones comerciales, máquinas mucho más grandes, más complejas y mucho más exigentes, no usan exactamente el mismo combustible? ¿No sería más sencillo, más barato, más lógico? La pregunta parece simple, casi inocente, pero la respuesta es todo lo contrario. Detrás de esa decisión hay física, ingeniería, seguridad, economía y más de un siglo de errores, avances y lecciones aprendidas a gran altura. Quédate hasta el final, porque después de este video, cada vez que veas a un avión repostando, lo vas a mirar con otros ojos. Para entenderlo bien, primero hay que romper un mito que mucha gente da por hecho. Los aviones sí usaron gasolina, y no por poco tiempo, sino durante décadas. Desde los inicios de la aviación, a comienzos del siglo XX, hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial, la gasolina de aviación, conocida como avgas, fue el combustible estándar. Era una gasolina de alto octanaje, diseñada para motores de pistón, parecidos en concepto a los de los coches, pero sometidos a exigencias mucho más extremas. Aviones legendarios como el DC-3, el Spitfire, el P-50 y un Mustang, o los primeros Lockheed Constellation, dependían completamente de este combustible para volar. Funcionaba, permitía cruzar continentes y ganar guerras, pero tenía límites muy claros que el tiempo se encargaría de exponer. El mayor problema era su propia naturaleza. La gasolina es altamente volátil, se evapora con facilidad y genera vapores inflamables incluso a temperaturas moderadas. En un coche, ese riesgo ya existe, se controla con sistemas relativamente simples. En un avión, que puede transportar decenas de miles de litros, volar por encima de los 10.000 metros y soportar cambios extremos de presión y temperatura, ese mismo riesgo se multiplica de forma peligrosa. Una pequeña fuga, una chispa inesperada o un cambio brusco de condiciones podían tener consecuencias catastróficas. A finales de los años 40 y principios de los 50, la aviación entró en una nueva era que cambió para siempre la forma de volar. Aviones como el de Havilland Comet, el Boeing 707 y el Douglas DC-8 marcaron el nacimiento de la aviación comercial a reacción. Estos aviones ya no dependían de motores de pistón ni de hélices, sino de motores a reacción, una tecnología completamente distinta que exigía nuevas reglas, nuevos diseños y, sobre todo, un combustible diferente. Aquí es donde la gasolina empezó a quedar definitivamente fuera de juego. A diferencia de los motores de coches o de los antiguos aviones de hélice, los motores a reacción no funcionan mediante explosiones intermitentes dentro de cilindros. Su principio es una combustión continua, estable y sostenida durante horas, capaz de generar empuje constante a gran altitud. Para ese tipo de funcionamiento, la gasolina era inadecuada, demasiado volátil, demasiado inestable y difícil de controlar en un flujo constante. El nuevo motor necesitaba un combustible más seguro, más predecible y mejor adaptado a vuelos largos. Y así, sin hacer ruido, la gasolina empezó a desaparecer de la aviación comercial moderna. Aquí aparece el verdadero protagonista de la aviación moderna, el queroseno aeronáutico, conocido como jet fuel. Desde los años 50 hasta hoy, prácticamente todos los aviones comerciales a reacción Boeing 737,747, 777,787, Airbus A320, A330, funcionan con variantes de este combustible, Jet A, Jet A1 o Jet B, dependiendo de la región del mundo y de las condiciones climáticas en las que operan. No fue una elección improvisada ni una moda industrial. Fue una decisión basada en pruebas, errores previos y una comprensión cada vez más profunda de cómo se comporta un avión cuando pasa horas volando a gran altitud. La primera gran ventaja del queroseno es su baja volatilidad comparada con la gasolina. Mientras la gasolina se evapora con facilidad y genera vapores inflamables incluso en reposo, el jet fuel es mucho más estable. Necesita condiciones más específicas para encenderse y no libera vapores peligrosos de forma constante. Esto lo convierte en un combustible mucho más seguro cuando hablamos de transportar decenas de miles de litros dentro de un avión que cruza océanos durante 10 o 12 horas seguidas. En aviación, esa diferencia no es un matiz técnico, es una cuestión de supervivencia. Otro punto clave es su comportamiento en condiciones extremas de temperatura. A más de 10.000 metros de altura, el exterior del avión puede alcanzar temperaturas cercanas a los 50 grados Celsius. En ese entorno, la gasolina puede vaporizarse, perder estabilidad o comportarse de forma impredecible. El jet fuel, en cambio, está diseñado para mantenerse fluido y estable incluso en frío extremo. Por eso los sistemas de combustible, las bombas, los tanques integrados en las alas y los propios motores están concebidos específicamente para trabajar con queroseno. Cambiar de combustible no sería tan simple como llenar el tanque con otra cosa, implicaría rediseñar por completo el avión desde sus entrañas. También entra en juego el factor energético. El queroseno ofrece una densidad energética muy favorable para la aviación. Permite transportar una gran cantidad de energía útil con un volumen relativamente contenido, y lo más importante, con un comportamiento muy predecible durante la combustión continua
que exigen los motores a reacción. En una industria donde cada kilogramo adicional reduce alcance, carga útil o eficiencia, esta característica es decisiva. Usar un combustible menos adecuado significaría volar más corto, cargar menos o consumir más. Ninguna aerolínea aceptaría eso. La seguridad en tierra es otro aspecto fundamental. Los aeropuertos manejan cantidades gigantescas de combustible todos los días, con cientos de operaciones de repostaje diarias. El queroseno genera muchos menos vapores explosivos que la gasolina, lo que reduce drásticamente los riesgos durante estas operaciones. En un entorno donde cualquier chispa puede convertirse en una tragedia, esta diferencia marca una frontera clara. No es una preferencia técnica, es una línea roja que no se cruza. Con el paso de las décadas, el queroseno se consolidó como el estándar absoluto de la aviación comercial. Hubo combustibles especiales, mezclas experimentales y desarrollos alternativos en aviones militares durante la Guerra Fría, pero en el transporte civil la regla siempre fue la misma: estabilidad, seguridad y fiabilidad por encima de todo. El jet fuel no es el combustible perfecto, pero es el que mejor responde a las exigencias implacables de volar alto, lejos y durante mucho tiempo. Y por eso, hasta hoy, sigue siendo el corazón silencioso de la aviación moderna. Sin embargo, el siglo XXI trajo un nuevo desafío que ya no podía ignorarse: el impacto ambiental. Durante décadas, la aviación se centró casi exclusivamente en volar más lejos, más rápido y de forma más segura. Pero a partir de los años 2000, y con mucha más fuerza desde la década de 2010, la conversación cambió. Ya no bastaba con que los aviones fueran fiables, ahora también debían ser más sostenibles. Y aquí comienza una nueva etapa en la historia del combustible aéreo, una etapa marcada por la búsqueda de alternativas al queroseno tradicional. En ese contexto aparecen los combustibles sostenibles de aviación, conocidos como SAF. Estos combustibles pueden producirse a partir de aceites usados, residuos agrícolas, biomasa o mediante procesos sintéticos que capturan carbono. Su gran ventaja es que no requieren rediseñar los aviones actuales. Pueden mezclarse con queroseno convencional y utilizarse en los mismos motores, tanques y sistemas de combustible. Esto los convierte en una solución inmediata, realista y escalable. Aerolíneas como KLM, Lufthansa, United o LATAM ya los han utilizado en vuelos comerciales reales, no como demostraciones simbólicas, sino como parte de operaciones normales. No son una promesa futurista ni un experimento de laboratorio, son el presente, aunque todavía representan una fracción pequeña del combustible total que consume la industria. Pero claro, cuando se habla de sostenibilidad, surge inevitablemente una pregunta que suena a ciencia ficción: ¿aviones eléctricos? La respuesta es sí, pero con matices importantes. Desde alrededor de 2015, han comenzado a aparecer aviones eléctricos pequeños, pensados principalmente para entrenamiento y trayectos cortos. Modelos como el Pipistrel Alpha Electro ya vuelan impulsados por baterías, demostrando que la tecnología funciona en escenarios muy concretos. También existen proyectos híbridos, donde motores eléctricos asisten a motores convencionales, reduciendo consumo y emisiones en ciertas fases del vuelo. Sin embargo, cuando se habla de aviación comercial a gran escala, la realidad es mucho menos optimista. Las baterías actuales pesan demasiado y almacenan muy poca energía comparadas con el queroseno. Un avión comercial eléctrico, con la tecnología disponible hoy, apenas podría despegar, y mucho menos transportar pasajeros a largas distancias. No es un problema de voluntad ni de inversión, es una limitación física fundamental. Por eso, el futuro más realista no es un cielo lleno de aviones eléctricos en el corto plazo, sino aviones cada vez más eficientes, que utilicen cada vez más SAF, optimicen rutas, reduzcan peso y mejoren aerodinámica. A más largo plazo, también se explora el hidrógeno como posible alternativa, y fabricantes como Airbus ya trabajan en conceptos para las próximas décadas. Aún así, incluso ellos reconocen que reemplazar completamente al queroseno será un proceso lento, gradual y lleno de desafíos. Al final, la respuesta a la pregunta inicial es clara y contundente. Los aviones comerciales no usan gasolina como los coches, porque la física no se los permite. Usan el combustible que mejor equilibra seguridad, eficiencia y fiabilidad en el peor escenario posible. Desde la gasolina de los pioneros, pasando por el queroseno que conquistó el cielo, hasta los biocombustibles y la electricidad experimental, cada etapa refleja la misma lucha constante: volar más lejos, más seguro y con el menor margen de error imaginable. Así que la próxima vez que veas un avión repostando, recuerda esto: no es una cuestión de costumbre ni de comodidad. Es el resultado de más de 100 años de evolución, errores corregidos y decisiones donde equivocarse nunca fue una opción. Y ahora dime, sabiendo todo esto, ¿te subirías a un avión comercial que funcionara con gasolina como tu coche? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y activa la campana para expandir esta comunidad. No olvides tu like y comentar. Tu apoyo nos mantiene en el aire. Nos vemos en el próximo video.